Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto saludar a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mis compañeros de nuevo juntos, Rafa Huemansin. ¿Qué tenemos? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? El día de hoy tendremos aquí en el estudio la visita del director del Festival Internacional de Música de Morelia, Mariola Arias, y vamos a conversar con él a propósito de la edición número 30 de este festival que se celebra en el mes de noviembre. Rafael. Muchas gracias, Hueman. Bienvenido y bienvenidos también a Noticias 22. Les queremos platicar de EarthX, este proyecto, el más importante que fusiona la cultura del medio ambiente y que llega a nuestro país con una propuesta bastante atractiva, Laura. Bueno, pues tenemos además música. El órgano monumental del Auditorio Nacional cumple 60 años y bueno, pues esto se celebra con un concierto con uno de los organistas más reconocidos de nuestro país. Y además, músicos del Vaticano también. Efectivamente, por acá estarán. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Las mentes más brillantes del mundo llegan a la ciudad de Puebla. Este es un encuentro que se celebra cada año y que atrae a muchos de los que están interesados en reflexionar sobre lo que pasa en el mundo contemporáneo y también trazar rutas hacia el futuro. Con el lema The Burning Questions, tomado del título de un cuadro de Desmond Morris, llega la 11ª edición de la Ciudad de las Ideas 2018. El objetivo es plantear preguntas disruptivas e incendiarias que detonen el debate y la reflexión en la metrópoli, que por varios años ha sido sede del evento, Puebla. Traemos a gente increíble como Seth David Stephenson, que nos va a hablar de por qué todos mentimos, por qué el Big Data realmente es el único que sabe la verdad sobre nosotros. Nosotros a Google le confesamos nuestras fobias, nuestras preocupaciones sexuales. Vamos a tener una robot que se llama Sofía, que es la primera ciudadana robot, es de Arabia Saudita en el mundo, donde vamos a poder ver sus gestos, vamos a poder platicar con ella. También vamos a trabajar a través de un proyecto de Steven Spielberg con un sobreviviente a través de un holograma del Holocausto. Van a haber premios Pulitzer, una mujer que tiene 4 premios Pulitzer, vamos a tener un premio Nobel de Física, vamos a tener un premio Pritzker. Además de las conferencias y charlas, hay talleres entre los cuales se encuentra uno interactivo, dedicado a la impresión en tercera dimensión. De igual modo, clases que abordan el cine y la música. 3 clases, cada una entre 40 y 50 minutos, una de cómo apreciar las grandes películas, El Padrino, El Graduado, Citizen Kane, Psycho. Otra clase de cómo realmente interpretar el impacto de 3 grandes obras musicales y entender por qué han sido recordadas y serán recordadas por la historia y han trascendido. Otra clase de cómo tener una buena memoria. Uno de los eventos más esperados año con año es el Gran Debate, que en ediciones anteriores ha contado con las posturas de figuras como Richard Dawkins y Deepak Chopra. Para la edición 2018 serán 2 grupos. Este año es por primera vez tenemos de 4 de un lado y 4 del otro, pero los 4 de un lado son latinoamericanos contra 4 de otros continentes. Y el gran debate es si debemos de tolerar la intolerancia. El derecho a hablar. Si tú, por ejemplo, debes de invitar y se debe de proteger tu derecho a hablar mal de los afroamericanos en una escuela o de los judíos o de los indígenas, lo que es political correct. El Día Mundial de la Filosofía en la UNESCO en París se va a unir con el Día Mundial de la Filosofía en Puebla. Y entonces la subdirectora de la UNESCO va a estar con nosotros en el debate de inteligencia artificial y va a hablar desde allí. Y vamos a tener un día internacional con 195 países, UNESCO y Ciudad de las Ideas sobre filosofía. La Ciudad de las Ideas, The Burning Questions 2018, se llevará a cabo en la ciudad de Puebla del 16 al 18 de noviembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues están ahí algunas justamente las ideas de los participantes en un encuentro que, bueno, ya vimos va a ser polémico. Y hay otro encuentro, Rafa Huemansin, que también resulta interesante. También va a haber discusiones sobre un asunto que también está en el caldero. En efecto, Laura, y tiene que ver con lo que decía ahorita, veíamos Andrés Roemer hablando de la búsqueda de la verdad, quién la tiene en lo absoluto. Él asegura que es Internet,
pero otra que vivimos día con día, aunque haya mandatarios que todavía la niegan, es el calentamiento global. Y seguramente por eso decía Laura del caldero, porque estamos literalmente en esto que nos lleva a temperaturas más altas. En estos días precisamente está Venecia bajo el agua. No es la primera vez, pero no había ocurrido como está ocurriendo en este momento. Y tiene que ver con el cambio climático. Esto ha llevado a varias reflexiones, a varias propuestas, varios trabajos, y una de ellas tiene que ver con la cinematografía. Esto se llama EarthX, el evento ambiental más grande del mundo que llega a nuestro país. EarthX es el mayor festival ecológico del mundo. Durante años se ha realizado exitosamente en Dallas. Ahora, y luego de revisar varias posibilidades, este encuentro tendrá su versión mexicana, un evento que conjunta conferencias, talleres, expositores y un festival de cine. Lo que se busca es hacer un movimiento que dure todo el año, en donde durante todo el año sucedan cosas, durante todo el año estemos en contacto con las diferentes iniciativas medioambientales, con las diferentes iniciativas de sustentabilidad, con los diferentes proyectos tanto de empresas como de ONGs y de gobierno, y seamos esta red que pueda lograr conjuntar de alguna manera todos estos proyectos, darle seguimiento, y cada año en nuestro evento, que sería como una cumbre. La sede principal será la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, un lugar ideal para intercambiar ideas sobre la conservación de nuestro planeta. Vamos a querer, necesitar y pedirle al público que por favor se registre y se dé de alta en nuestra página de internet, que es earthxmexico.org, porque debido al interés que hemos notado en los diferentes sectores de la población, sí vamos a necesitar un registro, pero el evento es totalmente gratuito. Premios Nobel, destacados activistas, científicos, investigadores y personalidades comprometidas con causas medioambientales se darán cita del 2 al 11 de noviembre. Sí, tenemos confirmado al señor Jean-Michel Cousteau, que para nosotros es muy importante porque, como su padre lo dijo, el señor Jacques Cousteau, el Golfo de California es considerado como el acuario del mundo, ¿no? Jean-Michel Cousteau está comprometido desde que nació con el Mar de Cortés, ¿no? De toda la vida. Entonces él es una de las grandes personalidades que vamos a tener aquí. Lo vamos a tener también presentando una película. Aún faltan muchos detalles por revelar, sin embargo, los organizadores trabajan a marchas forzadas para tenerlo todo listo. Noticias 22, Julio López. Bueno, muchas aristas nos permiten hacer el análisis de lo que ocurre en la actualidad con el medio ambiente. Son muchas cosas en las que hay que reflexionar. Desde el uso, por ejemplo, hace unos días se acaba de prohibir en Europa el uso de vasos desechables, platos desechables, cucharas desechables, incluso los hisopos estos que se usan para limpiarse las orejas, los oídos, ya está prohibido. Dentro de unos años ya empezará a haber un cambio únicamente para lo que tiene que ver con el uso del plástico, una de las tantas reflexiones, guiños e invitaciones que podemos tener en este encuentro. Como se ha vuelto una tendencia en México, el uso de popotes, por ejemplo, a la hora de pedir bebidas en cualquier restaurante, uno se suma a este movimiento. Ojalá y son granitos de arena. Sí, ojalá nos sumáramos también a dejar de usar unicel. Somos el país que más contamina con unicel en el mundo. Bueno, Estados Unidos igual. Muy al pendiente con lo que suceda, pero la reflexión no solo tiene que ir en torno al medio ambiente, también la academia y el arte son dignos de este análisis, Laura. Efectivamente, y muy relacionado con lo que están diciendo ahora, porque justo este coloquio que se va a realizar, que tiene un carácter académico, pero bueno, está abierto a todo el público, es un coloquio que se llama Reflexión sobre el arte contemporáneo después del fin del mundo. Así que bueno, esto nos da una idea de cuáles son los asuntos que se van a tratar y también pues pone en la mesa de análisis, de reflexión, muchas de las incógnitas que hay en torno al futuro de nuestro planeta, no solamente en términos de la naturaleza, sino también de la creación artística. Luego del lanzamiento de la maestría y doctorado, que lleva por título Cartografías del Arte Contemporáneo, a principios de 2018, el Instituto Nacional de Bellas Artes abre un espacio de reflexión a través del coloquio internacional El arte después del fin del mundo.
Su establecimiento da respuesta a una carencia de programas de este tipo, que hay muy pocos realmente en el país, y beneficia el desarrollo de proyectos de creación, enseñanza, gestión y sobre todo, y señalo, sobre todo, de investigación. Y es precisamente de ese doctorado que surge este coloquio. Pero la especificidad del coloquio estriba en que, por un lado, vamos a tratar de mostrar la diferencia que hay en lo que plantea el arte, en lo que son las relaciones de los hombres entre sí con la naturaleza, como relaciones emancipatorias y libertarias, y lo que ha sucedido en el mundo político institucional, que ha dado lugar a uno de los siglo XX y lo que va del XXI, pero sobre todo el siglo XX, a uno de los siglos más sangrientos de la historia, el Gulag, Auschwitz, etcétera. El coloquio está organizado con conferencias magistrales y mesas redondas y cuenta con la participación de especialistas como Manuel Abaniegos, Ricardo Iglesias García, Jorge Juanes y Ana María Wasch. Este encuentro toma su nombre a partir de un texto del filósofo judío alemán Günther Anders. Aspira a reivindicar el carácter libertario, contestatario y autónomo del arte a través de una modernidad alternativa ante una modernidad institucional, la cual merma la dimensión epistemológica de las diversas manifestaciones de creación. Más que epistemológica, porque lo que ha sido destruido precisamente bajo la voluntad de dominio tecnocientífico capitalista del mundo es la dimensión ontológica, y donde ha pisado el arte es precisamente en esa dimensión existencial e ontológica al mismo tiempo, la existencia finita, ¿verdad? Su fragilidad. Jorge Juanes señala algunos de los retos que enfrenta el arte contemporáneo en la modernidad. Y uno de los peligros es la industria cultural y la conversión del arte en mercancía. Otro de los peligros es la subordinación del arte a los poderes ideocráticos totalitarios. Otro de los peligros es la subordinación del arte a los parámetros logocéntricos, antropocéntricos de la voluntad de dominio tecnocientífica. Muchísimas gracias. El coloquio internacional El arte después del fin del mundo se lleva a cabo en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues un segmento dedicado justo a reflexionar sobre los grandes temas de nuestro tiempo, Rafael. Pero también la invitación para que después de la pausa celebremos 30 años. 30 años es fiesta, dicen por ahí. El Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, está de manteles largos y se encuentra con nosotros su directora Mariol Arias, con quien platicaremos al respecto de esta fiesta que arranca el 9 de noviembre. Volvemos. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 y nos da mucho gusto recibir aquí a la directora del Festival Internacional de Música de Morelia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Feliz de celebrar con ustedes 30 años. 30 años, lo que decía Rafael hace un momento, 30 años es fiesta. Claro que se celebran 10, 15, 25, pero 30 años tiene un rasgo representativo. ¿Por qué? Porque estamos frente a, así decirlo, un momento de madurez, Exacto. por así ponerlo, ¿no? Ya dejamos de ser chavitos, ¿no? ya nos consolidamos, ya estamos... es una gran fiesta y son muchos años y es mucha gente que ha pasado por aquí para lograr que hoy en día tengamos y podamos celebrar los 30 años, los primeros 30 años del Festival de Música, y también son muchos años del festival en nuestras vidas. Perdón, son muchos años de que el festival ya es parte de lo que somos, de que lo esperamos cada año y lo vivimos como la gran fiesta de la música del país en Morelia, ¿no? Y que se convierte en un punto de encuentro y en un referente de las actividades 100%. culturales del país. No es una cita anual, definitivamente, en el caso de Morelia. Primero el Festival de Cine, después el Festival de Morelia, que se lleva a cabo a lo largo del mes de noviembre. ¿Cómo está diseñada la programación para poder tener esto que es un camino, es como una carrera de fondo, ¿no? Sí, es como una carrera de fondo y con muchas sorpresas y con un programa súper balanceado, muy bien equilibrado, con música para todos los gustos y toda con extraordinaria calidad. Como sabes, nuestro consejo artístico
Dream Team, les digo, porque son tres grandes músicos mexicanos. Trabajan cada año, durante todo el año, con la curaduría para lograr un programa cerrado y balanceado. En esta ocasión tenemos a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato como orquesta residente. Abren con Edmar Castañeda en el arpa, lo cual es maravilloso porque ahorita comentábamos, ¿no?, que el arpa no es un instrumento común para acompañar orquestas, sí es posible, pero es poco común, entonces abrir así es maravilloso. Cerramos con un violinista suizo y cerramos no en teatro, sino el Centro Cultural Clavijero. También con la intención de apropiarnos, como los últimos años y como se hace, ¿no?, en Morelia, apropiar estos espacios históricos y patrimoniales y que podamos vivir experiencias completas. Sabemos que Morelia es una ciudad colonial espectacular, es ciudad creativa en música desde hace un año, y entonces el poder estar en estos espacios viviendo música de gran calidad es mágico, la verdad. Es un lugar en donde hemos visto lo mismo a Anne-Sophie Muta que a la Orquesta de Bratislavia, esto hace ya algunos años, y que fueron grandes presencias también en su momento, que a algunos artistas mexicanos de una presencia internacional tan grande como, por ejemplo, el caso de Alex Mercado. En el caso de el jazz, en esta ocasión, ¿qué es lo que tendrán en el festival? En el caso de jazz tenemos 2 conciertos este año. Uno de jazz latino con Edmar Castañeda y su trío, acompañados por Andrea Tierra también en la voz. Este va a ser un espectáculo muy caribeño, muy latino, maravilloso, con Edmar y el arpa llanera. Y también tenemos un trío coreano-francés, Geo Trío, que va a tocar el último fin de semana un jazz más tradicional, más tranquilo, más clásico, ¿no? Tenemos música del mundo también con Corea, con estos jangus, ¿no?, estos que son como relojes de arena, unos tambores que se tocan así acostados, con danzas coreanas, y también con fusión con otros ritmos mucho más actuales que complementan, bueno, pues tradición milenaria. Tenemos a Gabriel Prokofiev, nieto del gran ruso Sergei Prokofiev, que viene de Reino Unido a presentar un par de conciertos con obras de él, y conciertos que no se parecen en nada a lo que su abuelo presentaba en su momento, pero que yo creo que van a ser sumamente atractivos. Por ejemplo, va a presentar un concierto para tornamesas y orquesta. Ah, caramba. Sí, está buenísimo. Es un concierto... Pero que es como DJ. Pero él viene con un DJ. Viene Gabriel, viene el DJ Mr. Switch y viene con unos tornamesas de los de LP, ¿no? O sea, no es como, o sea, de veras. Y va a complementar el concierto una orquesta de cámara que está formada por un grupo, un ensamble de cuerdas canadiense que se llama Collectif Neuf, que son 9 cuerdas, y van a completar también los talentos y las percusiones chicos y maestros del Conservatorio de las Rosas. Es el tipo de ejemplos que podemos dar de cómo el festival logra algunos encuentros y algún tipo de relaciones que permiten que este tipo de producciones especialmente diseñadas para el festival se den. Y eso lo hace mágico, esto no lo vamos a poder ver en ningún otro lugar. Un festival, por su propia palabra, es festivo, es un momento del año en donde podemos dejar de hacer lo que solíamos hacer para encontrarnos en comunidad frente a una cosa nueva. Un festival no necesariamente debería de dejar algo a la localidad, algo a la gente, pero en el caso de un festival artístico, estamos frente a la posibilidad de aprender de todas las personas que han venido y que han dejado su huella a lo largo de 30 años. En este caso, tiene un elemento muy sólido, que es el Conservatorio de las Rosas. Pero ¿de qué manera también esos 30 años se han ido reflejando en la forma en la que se va haciendo música en Michoacán, en Morelia, y esa misma música se escucha dentro del festival? Claro, bueno, es amplísima tu pregunta o tu comentario. Efectivamente, a 30 años han pasado muchísimas cosas. También el público ha cambiado. El público se ha vuelto súper exigente. Y es un gusto ver que además aceptan las cosas como tradicionales, como vamos a abrir con Rachmaninoff, vamos a cerrar con Shostakovich, Collectif Neuf va a tocar a Mahler y a Piazzolla, está increíble, pero también aceptan ya los tornamesas, ¿no? Y aceptan otras propuestas y tendencias que se dan en el mundo mucho más vanguardistas e innovadoras. Eso se ha dado a lo largo de 30 años. También va quedando en Morelia un poco de todos estos festivales más allá de los conciertos y los recuerdos, porque los artistas que vienen, muchos de ellos, también dan clases maestras y talleres a alumnos no solo del conservatorio ni solo de Morelia, sino a jóvenes músicos o a jóvenes estudiantes que están interesados por aprender más.
Tenemos también nuestro proyecto de responsabilidad social, que es la Orquesta y Coro de la Transformación Miguel Bernal Jiménez, nuestra orquesta de niños de bajos recursos que apoyamos y que la verdad nos encanta trabajar con ellos. Y también en ellos se queda porque siempre, durante el festival, siempre procuramos que haya algo. Por ejemplo, en esta ocasión va William Harvey, concertino de la Sinfónica Nacional, a trabajar con ellos unos días. Y vamos a trabajar también un taller de emociones para músicos. Entonces, va más allá de una fiesta y va más allá de una serie de conciertos y de actividades en las calles. Por eso te decía, hay que agradecer al festival lo que el festival hace por sí mismo con todos nosotros, que lo vivimos cada año, ¿no? Y que ya es parte de lo que somos y parte de lo que esperamos que suceda en nuestras vidas. Y que de alguna manera genera la construcción de esos públicos. Es decir, existimos personas que vamos a los conciertos y que los gozamos, pero si no compartimos y si no enseñamos a disfrutarlos, pues nunca nos encontraremos con esa siguiente generación de público. Exactamente. Yo comento mucho, yo empecé a ir al Festival de Chavita, soy una niña, no tanto, pero de Chavita, pero ahora voy con mis hijos y es un gusto verlos disfrutar y ya te dicen esto sí me gusta, esto no. Es maravilloso y también por eso tenemos actividades especialmente diseñadas para niños cada año y especialmente diseñadas para jóvenes también. Tenemos este año, por ejemplo, una propuesta súper vanguardista y innovadora que hacemos de la mano con el CEMAS, que es un francés que se llama Alex Augier, que es un artista electrónico que trabaja una computadora en medio de 4 pantallas transparentes donde se proyectan visuales a la vez que él toca música electrónica. Estas propuestas son buenísimas. O el mismo Collectif Neuf, este ensamble canadiense, que en su concierto de música clásica, ¿no? Donde va a tocar Mahler, Piazzolla, etcétera, hace arreglos, ellos es más bien juego de luces y como de escena, pero hacen arreglos muy energéticos de las obras y también es una manera de acercar a la juventud que luego te dicen, no voy porque es aburrido. Si no has ido, ¿cómo sabes que es aburrido? Entonces, es padrísimo porque además el resultado que hemos tenido, tanto con niños como jóvenes cuando hacemos estas cosas, es extraordinario. Están ávidos y están muy receptivos a este tipo de actividades y es un gusto para nosotros y eso también va formando lo que poco a poco a lo largo de 30 años se ha dado y lo que vendrá los próximos 30 o 50 años más. Rápidamente, ¿nos puedes recordar cuáles son los momentos en los que se celebran las actividades? Si bien es en el estado a lo largo de noviembre, pero hay días en donde se concentra más la actividad. Exacto. Mira, es del 9 al 24 de noviembre. Es el festival, ¿no? Y los conciertos o las actividades más fuertes, actividades paralelas y demás, se concentran en los fines de semana. Entre semana tenemos actividad académica básicamente, pero, por ejemplo, el primer fin de semana es viernes, sábado y domingo, el segundo, que es puente, es jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, y el último es jueves, viernes y sábado. Entonces, polarizamos en los fines de semana para que sea fácil para todo el mundo que quiera venir a Morelia a disfrutar de esta gran fiesta que es de todo México, es una fiesta del país, un referente importante. Y es del 9 al 24 y toda la información la pueden ver en festivalmorelia.mx. Perfecto, pues ahí está la invitación para que no se pierda la oportunidad de encontrarse con la música en un lugar tan bello y tan agradable que es la ciudad de Morelia, porque verdaderamente sí hay lugares en donde se permite el encuentro, es el centro de Morelia, donde ocurren prácticamente la mayoría de las actividades. Así es, un lugar espectacular que vale la pena disfrutar. Pues a ver si nos escapamos de puente, ¿no, Laura, Rafael? Buenísimo, Mariel, muchísimas gracias. Y recordar, no solo es la música y muestra gastronómica, está los tapetes florales que son hermosos, espectaculares. Y bueno, como bien refieres, a ver si el puente nos vamos a Morelia a celebrar la música y el legado de don Miguel Bernal Jiménez. Ahí los esperaremos. Muchísimas gracias. Gracias, y grandes públicos. Yo aplaudo mucho al público de Morelia, es admirable cómo saben escuchar. Sí, esa es otra cosa. Saben escuchar. Saben escuchar. Hay que darnos una vuelta. Y ayer, Laura, en otros temas, les prometíamos una exposición bastante interesante en momentos convulsos. Efectivamente, Rafa, porque recupera y reinterpreta una serie de exposiciones, de creaciones artísticas que se dieron en este periodo que tú dices que es del 68 al año 70. Esto ocurre en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Vamos a ver. La muestra Un arte sin tutela, Salón Independiente en México 1968-1970, reúne material histórico a partir de la obra de diversos artistas de un periodo ambivalente, por un lado, las Olimpiadas y por el otro, el movimiento estudiantil del 68.
Bueno, lo que vamos a encontrar es el trabajo de un grupo que se hizo en el 68, a partir del 68, que se llamó Salón Independiente, y lo que hicimos es una exposición histórica en donde recuperamos las 3 exposiciones que hicieron de 1968 hasta 1971 que duró el grupo. A partir de la creación del Salón Independiente, se promovieron nuevas manifestaciones artísticas bajo 2 ideales: la promoción de la libertad artística y la autogestión. La exposición es cronológica y hay una introducción que tiene que ver con el mural efímero y con el Salón Solar, que son los 2 motivos por los cuales se crea el grupo. Por una parte, el INBA en 1968 quería hacer una gran exposición para conmemorar las Olimpiadas, una exposición panorámica, pero sin embargo la convocatoria era muy restrictiva para artistas nada más mexicanos y por otro lado también que era por disciplinas, como por ejemplo la acuarela. En este momento muchos artistas que eran ya de vanguardia estaban en contra de este tipo de restricciones artísticas y también en contra de los concursos, pues deciden separarse. Y con este momento también surge el movimiento estudiantil, en los cuales ellos apoyan a los estudiantes y también a la autonomía de la universidad, porque había sido, en la preparatoria había entrado el ejército. Entonces, a partir también de este motivo, otros artistas se unen a pintar el mural efímero y a partir de esto se arma un grupo muy grande que formó el Salón Independiente. Y hicieron su primera exposición en 1968 en el Isidro Fabela. Tenemos alrededor de 150 piezas, más material documental, y alrededor de 36 autores más o menos. Y algo que es muy importante del salón es que en el tercer salón de 1970 ellos hicieron un proyecto a base de periódico y cartón porque no tenían recursos. Entonces con periódico y con cartón hicieron las piezas, que muchas de ellas fueron efímeras, pero con la ayuda de los artistas que hoy en día están en vivo pudimos otra vez replicarlas para que se quedaran como parte de la colección. La exposición Un arte sin tutela, Salón Independiente en México, 1968-1970, se podrá visitar hasta el 24 de marzo en el MOAC. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ahí está la invitación y nos vamos a una pausa, Rafa. Sigan con nosotros. ¿Para qué se van? Esto es Noticias 22. Una leyenda viva de la danza contemporánea en México, Federico Castro recibió un merecido homenaje por sus seis décadas de labor artística. Vamos a verlo. Considerado un pilar de la danza en México, Federico Castro, bailarín y coreógrafo, fue homenajeado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. En esta ceremonia se reconoció su trayectoria artística a través de las palabras de Lidia Camacho, directora general del INBA, el crítico de arte Alberto Dalal y la coreógrafa Gladiola Orozco. Es una profesión que te hace amar a la gente, y amar a la gente es amarte a ti mismo. Y la danza, pues la hacemos nosotros, es parte de todo, de nuestra existencia, porque el moverte es moverte, pero el bailar, tener una técnica, ser disciplinado, entregarte, definitivamente de lo más honesto, ¿no? Y además con la pasión que se debe de tener y transmitir lo que tú sabes, muy bien dicho. Y eso se hace con ser una gente constante y no traicionar la danza, porque la danza no te traiciona, tú la traicionas y la dejas. Actualmente, Federico Castro se dedica a la enseñanza de manera activa en la Academia de la Danza y en la escuela que él mismo fundó en 1962. Pues bailé yo hasta los 58 años y bailé alrededor de unas 60, 70. Y mías han sido estrenadas en Bellas Artes, sino en el Auditorio, sino en el Cervantino, sino en Esperanza Iris. Nosotros inauguramos de vuelta el Teatro de la Ciudad. He formado grupos en Cuba, he formado grupos aquí en México, en varios de las provincias. He formado mi compañía ahora en Puebla y trabajo mucho porque si no dejaría de vivir. Su labor le ha hecho ganarse el reconocimiento como precursor de la danza contemporánea en México. Yo creo que estamos en una transición y
la danza y el arte cambia con la política, con la guerra, con la tecnología y con el poder. Hemos cambiado un poco a ser máquinas. Veo que los productos son un poco mecánicos y se ha perdido esa sensibilidad y ese amor por decir las cosas. Se conforman con moverse y ser hasta un poco acróbatas, ¿sí? Y no está mal, porque es parte del lenguaje, pero a veces se va más a la acrobacia y no te dice el discurso. Yo en eso no estoy de acuerdo. Que viva la danza y que viva la vida. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, de las artes plásticas, de la danza, vamos a otra cosa, Rafael, que tiene mucho que ver con la actualidad, pero que nos lleva a muchas reflexiones, entre ellas, cuál es la idea de territorio, cuál es la idea de América Latina, cuál es el vínculo de México con otros países, y tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento, con estas personas que han dejado sus casas para cruzar el país. ¿Cuál es la idea inclusive de identidad, de pertenencia? Y también cómo se ha ido construyendo, lo hemos dicho muchas veces, esta orquesta de Habitat, de naciones, cómo se van, si nos volvemos la mirada a España, hace siglos, fue construida por migrantes o fue hecha de migrantes, Estados Unidos fue hecho de migrantes, y hoy la migración, que es un tema tan álgido, llega también a la preocupación y a la reflexión de los escritores. Juan Pablo Villalobos reúne en Yo tuve un sueño testimonios de niños migrantes que hicieron el viaje solos desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia los Estados Unidos. Propone un análisis más allá del político o sociológico, dando voz a quienes hicieron ese viaje como menores de edad. Yo traté de recoger historias que reflejaran los distintos tipos de migración que hay, migraciones más vinculadas con la violencia de las calles, migraciones más vinculadas con la violencia intrafamiliar, la violencia de género, migraciones debidas a la pobreza extrema, al hambre, y también que hubieran tenido distintos recorridos, digamos, trayectos vitales, ¿no? Es decir, qué sucedió en México, qué les ha pasado, cómo realizaron el viaje. El libro también deja una huella sobre aquellos niños que fueron deportados antes de llegar a los Estados Unidos o que simplemente murieron en el camino. Sí quise dejar de alguna manera una huella de aquellos que no lo consiguen, ¿no? Hay en particular un relato que se llama Prefiero morirme en el camino, que deja entreabierta esa posibilidad de aquellos que no consiguen sobrevivir al viaje, ¿no? Aquellos que, sobre todo en el caso de México, ¿no?, caen víctimas de pues, esta red de organizaciones criminales, de narcotráfico, de trata de personas, etc. 4 años llevó a Juan Pablo Villalobos concluir este libro de relatos sobre un tema que, aunque lleva décadas dándose en la zona, acapara hoy la actualidad. Yo creo que el valor que tiene la historia de la caravana migrante en particular es justamente el de visibilizar un problema del que la gente se quiere olvidar, al que la gente quiere voltear la cara, quiere hacer como que no existe, y de pronto toma una dimensión tan brutal, con toda esa cantidad de gente caminando juntas, atravesando fronteras y llegando a nuestras ciudades, que también hace aflorar lo peor y lo mejor de nosotros, ¿no? La xenofobia y también la solidaridad. Yo creo que el gobierno mexicano es víctima de no tener una posición clara al respecto, y entonces está a merced de su relación con Estados Unidos. Comete el error, creo yo, de supeditar su propia política migratoria a la opinión del gobierno de los Estados Unidos, al apoyo de los Estados Unidos, a los presupuestos que otorgan los Estados Unidos para combatir o para detener estas oleadas de migración, y entonces México termina haciendo un papel muy triste, que es el papel de muro. México acaba siendo el muro que decimos que no queremos que Trump construya, y ese muro se acaba materializando con nuestra policía, nuestro ejército, con la indiferencia de nuestra gente, con la xenofobia. Yo tuve un sueño se presentará en México en la próxima edición de la FIL de Guadalajara. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.
En otros temas, les tenemos ahora la segunda parte del reportaje que, ayer vimos la primera de Víctor Gaspar que realizó en el Fórum Cultural Guanajuato, que está en León. El director de este recinto nos platica cómo ha impactado en la vida cultural de la región del Bajío. A la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país, en León, se suma otra variable. Si bien la metrópoli ha sido históricamente destino de migración nacional, particularmente de Jalisco y Aguascalientes, en décadas recientes, el desarrollo económico y cultural se ha aparejado con la migración internacional de países como Japón, España y Alemania. ¿Cuál es el panorama cultural que esto plantea? ¿Cómo lo asume el Fórum Cultural Guanajuato? Esto hace de la ciudad de León y de esta región del Bajío un mosaico social muy interesante, muy intercultural, que también ha enriquecido y que ha formado parte pues de esta riqueza cultural del Bajío en este momento. Ya no podemos pensar solamente en una forma única y digamos rectora de lo que es la cultura y el arte, sino tenemos que pensar ya en la multiculturalidad, en la diversidad, en la inclusión. Y esto nos abre la posibilidad también de poder escuchar otras voces, otras manifestaciones y también comprender cómo poder llegar a otros públicos completamente distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados. Una lamentable variable común a muchas entidades del país es la violencia, que de una u otra manera incide en el ámbito cultural. Enfocar las decisiones del rubro a su combate debe complementarse con reflexión. Estamos involucrados en términos de qué tanto nosotros como ciudadanos formamos parte de esa violencia, qué tanto nosotros contribuimos a través de la formación de nuestros hijos, a través de nuestra intervención en redes sociales, a través de los programas televisivos, a través de una serie de acciones en las cuales nosotros tenemos responsabilidad. Creo que hemos sido muy conscientes de que la gestión cultural tiene que ir hacia la reflexión también de la sociedad. Hemos reaccionado de una manera muy importante a esa curación social cuando hemos tenido claramente un tejido social que ha resistido a la violencia y que es muy importante y que está muy clara con la formación y con las políticas que se han establecido de manera muy clara en el país y en el Estado. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien, continuamos con más aquí en Noticias 22. La revista Punto de Partida, fundada hace 52 años por Margot Glantz, está buscando nuevos talentos, ¿no, Rafael? Sobre todo aquellos que se dedican al diseño editorial. Vamos a ver de qué se trata. Creada por Margot Glantz como un espacio para que los jóvenes universitarios se expresaran, la revista Punto de Partida se renueva. Es una revista que es una revista literaria, pero también de artes visuales, porque sí hay ilustración y hay fotografía. Y funciona desde entonces con contenido de jóvenes, y uno de los números se trabaja a partir de un concurso que se hace justamente para literatura, poesía, ensayo, fotografía e ilustración. Pero ahora lo que estamos planteando es que no solamente los contenidos sean de jóvenes, sino que sea elaborada por jóvenes. Entonces tenemos esta convocatoria nueva que se llama Partir del Punto 2019, que es para buscar a un editor, un diseñador y un comunicólogo que trabajen en la revista. Los interesados deberán ser alumnos de la UNAM, tener hasta 35 años de edad, presentar un proyecto de trabajo para 6 números, el cual será evaluado y presentado ante un comité. Los detalles están en la página que aparece en pantalla. Lo importante es la profesionalización de los jóvenes y que puedan trabajar al lado de profesionales. Entonces, uno de los beneficios es que van a poder trabajar con gente de la revista de la universidad y van a estar coordinados por quienes hasta ahora han estado trabajando la revista Punto de Partida. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, pues con esta información vamos a hacer una pausa y una invitación. El día de mañana, 31 de octubre, a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes, se va a presentar un libro bien interesante que tiene que ver con poesía, unipersonales se llama. El autor es un dramaturgo, pero la idea de unipersonal viene de las hojas de papel volante que se imprimían cuando este territorio todavía no se llamaba México, y que lo hacía un tipo que se llamaba Fernández de Lizardi, en donde lo mismo daba la nota roja o la nota pasional como la crítica del gobierno, y bueno, fue perseguido un poco por ello. A partir de esa idea se presenta este libro mañana, 19 horas en el Palacio de Bellas Artes. Y si no, les tendremos aquí seguramente el reporte en Noticias 22. Vamos a la pausa, lo que me cambio el sombrero de cempasúchil, porque sí, estamos acá con orejeras. Con orejitas de cempasúchil. Como pandas rojas. A mí me tocó el pan, así que bueno. Una pausa y volvemos. Bueno, algo que les anunciamos al iniciar el programa, el residente más longevo del Auditorio Nacional cumple años y el festejo va a estar igual de monumental como este distinguido inquilino. Es una fecha muy especial. El órgano cumple 60 años de haberse instalado en este gran Auditorio Nacional, ¿no? El festejo de estas primeras 6 décadas de la existencia del órgano monumental del Auditorio Nacional será en grande, con un concierto en el que Víctor Urbán, organista titular, tocará con Giovanni Clavorà Braulin, de la Basilica de San Pedro. Il programma che suonerò qui inizia con un autore, Flor Peters, che è un autore belga, che io amo molto, perché proprio nella città di Flor Peters, in Belgio, Mechelen, ci siamo incontrati con mia moglie la prima volta. E poi suonerò un compositore argentino, Astor Piazzolla, se conoscete, è di origine italiana. È un brano che mi piace molto e che ho trascritto per organo, Milonga dell'Angel. Poi l'ultimo brano è una suite dai Carmina Burana di Orff, che è un'opera per coro e orchestra e secondo me viene molto bene anche sull'organo da solo, è una mia trascrizione e spero che sarà apprezzata. Por su parte, Víctor Urbán interpretará el concierto 3 en do mayor de Vivaldi, tocata y fuga en re menor de Bach y su propia composición Scherzo per Adele. Urbán recuerda perfectamente cuando el órgano monumental fue presentado a la prensa. Y aquí está mi maestro tocando ya ese día para la prensa, ¿verdad? Ese día de cuando no fue el concierto, fue la presentación a los medios, ¿no? Y ya días después él hizo el concierto de inauguración del maestro Jesús Estrada y otros 3 conciertos que hizo entonces el más famoso organista del mundo, que era Edgar Power Biggs. El concierto por el 60 aniversario del órgano monumental del Auditorio Nacional se llevará a cabo el 4 de noviembre. Noticias 22, Irma Gallo. Pues para pasar un fin de semana sin agua, pero divertidos, podemos irnos para allá, para el Auditorio Nacional, que además suena hermoso ese órgano, Rafael. Es espectacular y además el maestro Víctor Urbán, un virtuoso en toda la extensión de la palabra, que de verdad hace vibrar hasta el último tubo que tiene este gran instrumento. Y mientras el órgano suena, los mariachis callaron. Así es, y esto tiene que ver con Fernando Rivera Calderón. Es uno de los personajes más importantes de mi vida y de la vida de millones de personas, pero además imaginar el apocalipsis en esta ciudad o imaginar un futuro no tan lejano. La novela retrata la Ciudad de México dentro de 8 años, más o menos a partir del 2018, no es tan lejano, pero sí nos muestra hacia dónde se podría mover con elementos que ya están aquí. En el año 2026, cuando Calelia regresa a la Ciudad de México para el funeral de su padre, la metrópoli ha cambiado mucho, pero para peor. Esta es la premisa de la primera novela de Fernando Rivera Calderón, Los mariachis callaron. Hay una escena, por ejemplo, que
bueno, que ya la ciudad es lacustre nuevamente, ¿no? Los taxis ya son anfibios, y anfibios además hechizos, ¿no? Con llantitas hacia alrededor para que puedan sortear estas partes inundadas. La ciudad está completamente ya con la polución del volcán, que ni termina, ni picha, ni cacha, ni deja explotar. Hay migrantes piratas, ¿no? Por si fuera poco, el padre de Calelia, que acaba de morir, es un periodista de esos que hace mucho han apostado más por ser celebridades que por ejercer el oficio. Yo quería hacer una crítica un poco a lo que ha pasado en este país los últimos años y retratar a este sector del periodismo muy celebrado, muy encumbrado, pero que si contrastamos con la realidad, pues resultan ser seres que de periodistas no tenían mucho y que más bien eran personajes de poder. El padre de Calelia sacó a su hija del país en 2018, luego de que la madre de esta muriera en el terremoto de 2017. Este evento también marcó la escritura de Fernando Rivera Calderón. Llevaba algunas semanas apenas de empezar a escribirla y me acuerdo que un día clásico que dije, no, pues hoy voy a escribir todo el día. Me acuerdo que muy tempranito saqué una cerveza del refrigerador, me la serví, puse todo el escenario y de pronto brinca todo y salgo corriendo con mi perucho, con mi perro. Y la verdad es que me cambió la perspectiva de todo. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues ahí está la nueva propuesta de Fernando Rivera Calderón. Suena interesante, una especie de distopía dentro de la misma ciudad con estos elementos que estamos viviendo. Bueno, pues la flor de la amapola, su estigmatización, su condición de ilegal son tema de reflexión en la propuesta escénica que presenta Teatro Línea de Sombra. Muy acorde con la polémica por el debate de la legalización de la planta de la amapola para fines medicinales, se estrena la puesta en escena Filo de Caballos. Mucho de lo que estamos intentando en esta pieza es justamente saber si podemos hablar desde otro lugar que no sea el habitual en el que se le ha encarcelado esa flor, ¿no? Que es la violencia, el narcotráfico, la producción ilegal, el prohibicionismo, y volver a imaginarla o restituirla en su lugar original. La propuesta es una creación de Teatro Línea de Sombra, dirigida por Jorge Vargas, también responsable de la dramaturgia. Si entendemos la dramaturgia como una especie de articulación de discursos y de selección y edición de las palabras de otros, porque en particular Filo de Caballos está hecho fundamentalmente con una serie de entrevistas que hicimos con distintos especialistas y con alguna gente que está muy cerca involucrada en el fenómeno del cultivo de la amapola. Palabras prestadas y el mito de Perséfone son el punto de partida del montaje. En realidad, el punto de partida es lo que un colega abogado, defensor de derechos humanos, le llamó la flor secuestrada. Es decir, una flor que ha sido amurallada, encarcelada en un concepto y que a partir de ahí, digamos, todo lo que se diga acerca de esa flor está ya predeterminado por un sistema sobre todo jurídico. La pieza se llama Filo de Caballos, es la última creación de Teatro Línea de Sombra, es la primera parte de un díptico que tiene que ver con la ciudad de Chicago y que es un proyecto que ha sido comisionado en parte por el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, y esta es la primera parte que correspondería a México y haremos una segunda pieza que correspondería a Chicago. Entonces los esperamos, vean teatro. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, estamos para irnos y les tenemos pues se cumple un aniversario de un acontecimiento que ha marcado la historia del periodismo y que bueno, viene muy a colación con lo que está ocurriendo actualmente. Literalmente a este fenómeno dijeron la noche que apanicó a Estados Unidos y se cumplen 80 años, exactamente un 30 de noviembre, que Orson Welles, a partir de una novela de H.G. Wells, hubiera revolucionado la radio. Así es, bueno, es que imagínense una época en donde no había internet, no había teléfono, no había televisión, lo único que había era la radio. Y en la radio, de pronto alguien hace una radionovela tan convincente que, aunque solo lo escuchó el 2% de la población de Estados Unidos, la gente creyó que verdaderamente estaba viviendo una invasión. Las fake news ya estaban circulando entonces. Y esa es una forma también de conmemorar a Orson Welles, que a partir de este hitazo que tuvo con la novela, fue el primer director de Hollywood a quien le otorgaron un contrato para hacer 3 películas cuando él no había dirigido ni una sola. Por el impacto que logró hacer capacidad histriónica, por esa capacidad de narrar historias enorme. Y no decepcionó, el Ciudadano Kane sigue siendo considerada hoy por hoy la mejor película de todos los tiempos, precisamente por ese discurso narrativo, por esa fuerza visual que tiene más allá del guión que hubiera escrito el propio Orson Welles, haciendo una referencia a William Randolph Hearst. Pero esto sucedió en otro momento. Hoy lo que nos compete son los 80 años de la narración de la Guerra de los Mundos y la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre. Buenas noches. 30 de octubre de 1938, víspera de Halloween. Una noche de domingo como cualquier otra en la entonces llamada Tierra de la Libertad, que comenzaba de a poco a recuperarse de la Gran Depresión. Alrededor de las 20 horas, un joven Orson Welles entra en el estudio 1 de la CBS para narrar en directo la adaptación de la novela de H.G. Wells La Guerra de los Mundos en su programa The Mercury Theater on the Air. Sin saberlo, esa noche Wells y su equipo desatarían el pánico entre miles de personas, convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por huestes alienígenas. Antes de convertirse en el célebre cineasta, Orson Welles le regaló al mundo los 59 minutos más célebres de la historia radiofónica. Hay que decir que su intención no era tomarle el pelo a nadie o trolear al público, como se diría ahora en términos coloquiales. El joven locutor advirtió de qué se trataba todo desde el principio, pero es probable que mucha gente haya sintonizado la transmisión a destiempo, entretenidos por el programa del ventrílocuo Edgar Bergen, que acaparaba las audiencias en la NBC. Se estima que 12 millones de personas escucharon la transmisión. Otras tantas no llegaron hasta la conclusión, pues cayeron presas del pánico, abandonando sus casas, colapsando carreteras, estaciones y comisarías de policía. La histeria colectiva dio pie a un fenómeno inaudito. Los teléfonos de emergencia echaron humo durante varias horas, recibiendo multitud de mensajes de personas que decían haber visto a los extraterrestres. Coming this way now, about 20 yards to my right.